Buenos días a todos ustedes. Mi nombre es Raúl Santoyo, soy el director de tecnología de Texar Labs y el día de hoy, si quieres dejar de compartir tu pantalla, Luis, por favor. Bueno, el día de hoy tenemos a José Bacalvo, un gran amigo de nosotros, es consultor senior de la EPI y bueno, especialista en lo que es la parte de certificaciones bajo el estándar de ANSI y también bajo el estándar de DDoS, que es un estándar que ha diseñado EPI basado en mejores prácticas de Singapur y de otros estándares que por ahí nos platicará un poquito más en detalle Joseba. Eh, ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy? ¿Qué es lo que tratamos con este seminario? En los seminarios que hemos hablado anteriormente, hemos platicado sobre lo que es la parte de certificación de centros de datos bajo el estándar de TIA 942. Esto está enfocado a la parte de diseño y de construcción. Al momento de hacer un centro de datos hay que seguir ciertos lineamientos a nivel eléctrico, mecánico, de seguridad, de ambiente, de telecomunicaciones, y conjuntando todas estas experiencias o todas estas facilidades, llegamos al diseño de un centro de datos que queda plasmado en papel. Este diseño que queda plasmado en papel se manda a lo que es EPI, ellos validan que siguen las recomendaciones del nivel que se está buscando, 1, 2, 3, 4, y posteriormente viene el proceso de llevar esa parte que está en papel, llevarlo a una construcción. Y entonces tenemos lo que se llama ya la siguiente etapa, que es la parte de facilidad construida, en donde viene otra vez EPI y valida que lo que se puso en papel está implementado en la vida real, ahora sí que como dicen en inglés y traducido al español, en ladrillos y cemento. O sea que tenemos esta parte implementada. No te rías, es mi traducción mexicana, Joseba. Ya tú lo traducirás de otra forma, ¿no? Y bueno, estamos transmitiendo en video para que vean que esto es totalmente real. Bueno, ya una vez que lo tenemos en ladrillo, y se abre el listón, se corta el listón y se abre el centro de datos, entramos en la parte operativa, ¿no? Y esta parte operativa no es solamente un día ni 2 días, sino es prácticamente todo el ciclo de vida del centro de cómputo. Y esta parte operativa a veces no se ve con toda la dimensión en detalle, lo que implica tener procedimientos, estándares, recomendaciones, documentación para llevar todo eso al día con día. Y bueno, el día de hoy, Joseba nos hablará de esta parte operativa, lo importante y que es tenerla bien, documentarla y ejecutarla con respecto a las mejores prácticas. Entonces dejo con ustedes a Joseba para que nos platique sobre esto. Adelante, Joseba. No, muchas gracias y ahora voy a compartir mi pantalla. Gracias, Raúl, y un placer a todos. Buenos días. Entonces, la idea, precisamente, como decía Raúl, es esa, ¿no? ¿Cómo nos podemos asegurar que nuestro centro de datos, después de construirlo, va a operar correctamente y va a hacer lo que es su función, ¿no? Entonces, por eso es muy importante las operaciones. ¿Y cómo saber cómo tengo esas operaciones? Esa es un poco la idea. ¿Por qué? Porque eso va a afectar en qué servicio va a dar mi centro de datos, voy a ser capaz de operar mi centro de datos en situaciones de crisis y si ese centro de datos va a poder ser independiente o depende de las personas. Todo eso es muy importante para las operaciones. Entonces, para empezar, y una cosa muy importante en el tema de operaciones, ¿vale? Es que el 43% de la fuerza laboral va a cambiar y se va a retirar en los próximos 8 años. De hecho, he estado en varias conferencias aquí en Estados Unidos, lógicamente, desde mediados de marzo pero el año pasado, a finales, en Chicago, Nueva York, Washington, Dallas, y realmente era una de las cosas que decían. De hecho, mucha gente tiene 30 años de experiencia y dice, bueno, cuando nos retiremos, ¿quién viene detrás? O sea, hay gente que está cambiando la fuerza laboral, se va a retirar y esta nueva gente es diferente, ¿no? En el sentido de que pues, son más exigentes y menos leales, tienen más conocimientos técnicos y digitales, ¿no? Por ejemplo, una historia que me estaba contando Raúl, de hecho, y que es interesante y pasa en otros ámbitos, ¿no?
que resulta que te enteras de una noticia y dices, y le cuentas a tu hijo, oye, ¿sabes qué ha pasado? Esto. Y resulta que le dice su hijo, no, eso yo ya lo sabía hace 2 semanas. Porque con el tema de las redes sociales ya tenían señales y ya sabían desde hace 2 semanas ese evento que uno se da cuenta 2 semanas más tarde, ¿no? Entonces, todas estas cosas son importantes, cómo uno se adapta, que hay nuevas cosas y cómo te das cuenta de ello y te adaptas más rápido, ¿no? Y lógicamente, este nuevo personal también esperan cualquier cosa en cualquier momento. Quiere decir que si es domingo a la mañana y quiero un helado, bueno, vamos a salir a buscar un helado a ver qué está abierto. No, busco por una aplicación y que me traigan el helado a casa, ¿no? Y el helado está en 10 minutos, ¿vale? Quizás ahora tarda más, ¿vale? Pero es diferente, ¿no? Entonces tienen una percepción de que quieren cualquier cosa en cualquier momento, en cualquier lugar. Entonces, todos estos cambios son importantes, ¿vale? Porque el mundo está cambiando y lógicamente también afecta el tiempo que estamos ahora de crisis, que un poco afecta a las formas de cómo trabajar, pero lo que vamos a ver ahora de operaciones es muy importante ahora en tiempos de crisis. Por lo tanto, esto precisamente calza muy bien con lo que está pasando ahora, ¿vale? ¿Por qué? Porque el centro de datos es más que una infraestructura. ¿Qué se decía? No, ¿cuánta confiabilidad tiene tu centro de datos? A ver, ¿qué nivel tiene de redundancia tus ladrillos y tu infraestructura? Y con eso sé cuál es tu nivel de disponibilidad. Pero eso es verdad. Resulta que hasta un 80% es error humano. ¿Qué pasaba? Que antes, en el año 2000, teníamos data centers, y perdonar esta expresión, pero quiero que quede bien claro, teníamos data centers de rueda cuadrada. ¿Qué quiere decir? Que bueno, pues si tenía el tema eléctrico y de enfriamiento y el data center perdía conexión, bueno, tenía un data center con datos. Quería realmente el centro de datos para tener los datos seguros, ¿vale? Si no había conexión, me da igual, ahí tenía los datos, sabía que tenía la conexión y no pasaba nada. En el año 2000. ¿Qué pasa? Que ahora no pasa eso. Necesitas conexión. Si no tienes conexión en ese centro de datos, no hay comunicaciones, ese centro de datos no sirve para nada. Da igual que siga funcionando, pero si no hay una comunicación, no puedes realmente usar el servicio, no sirve para nada. Por lo tanto, ya no sirve ese data center de ruedas cuadradas. Ahora necesito un data center de ruedas redondas, y perdonar la redundancia. Entonces, ¿qué quiere decir esas ruedas redondas? Bueno, pues además del tema eléctrico y de enfriamiento, que de mirar telecomunicaciones, seguridad, otros aspectos muy importantes, seguridad ocupacional, por todo el tema que pasa ahora del COVID, de la limpieza técnica, que ahora os enseñaré unos casos, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Que lógicamente antes decíamos, no, estamos muy ocupados, como veis en esta diapositiva, ¿no? Sigo con la rueda cuadrada. Y claro, si no hay problemas, pues la rueda cuadrada vas avanzando, te cuesta más y estás ocupado, pero cuando viene un problema, la rueda cuadrada ya es muy difícil de pasar el problema. Si vas con una rueda redonda es más fácil pasar los problemas y los riesgos. Por eso es muy importante mirar todo esto y las operaciones, ¿vale? Porque eso es un tema del error humano, ¿no? ¿Cuáles son los principales problemas que había en las operaciones y que hay en la mayoría de los centros de datos? De hecho, acabo de ver una noticia de un centro de datos en Europa que se acaba de certificar con grado de madurez 4, ¿vale? Que es excelente, ahora os explicaré más detalle, ¿no? Pero ¿cuál es el problema? Que confías más en personas que en procesos. Claro que las personas somos importantes, pero yo me acuerdo, me acuerdo que llegué a un centro de datos ahí en España y me dijeron, no, es que nosotros tenemos al Johan Cruyff de los centros de datos. ¿Vale? ¡Wow! No, y ya está. O sea, y le digo, bueno, ¿y si no está él? No, si no está él, pues cuando él está no hay problema, así que dependemos de él. Eso es un riesgo altísimo, porque si a él le pasa cualquier cosa, ¿vale? No puedes depender de una persona, tienes que tener unos procesos, porque tienes que, bueno, saber que vas a dar ese servicio confiable y una persona no puede tenerlo todo, o personas, ¿no? Entonces, eso es uno de los primeros errores. Eso no quiere decir tener gente buena, pero si tienes unos procesos, esa gente funciona aún mejor y se da un mejor servicio. Madurez de los procesos. ¿Cómo tengo los procesos? Por ejemplo, hay veces que uno tiene los procesos tan detallados que están demasiado y nadie los aplica porque es complicadísimo. Y entonces,
te enfocas más en cómo haces el proceso y lo cumples que realmente en la misión de ese proceso para dar el servicio confiable. Entonces hay que tener una madurez adecuada, ¿no? ¿Cómo los integras los procesos? Hay mucha repetición de procesos, porque cada departamento o cada área hace sus procesos y hay muchos repetitivos. Entonces, resulta que hay muchos procesos repetitivos que a lo mejor también se contradicen. Y entonces se crean ahí errores y ahí por eso pasan también los errores humanos. La coordinación, los cambios de turno, cambio de información, ¿no? El nivel profesional de la gente, todo esto es el pan de cada día de los centros de datos. ¿Por qué? Porque la excelencia operacional de un centro de datos, ¿cómo se veía con las ruedas cuadradas? Bueno, ahorro de costos. Oye, los costos son bajísimos. Muy eficiente. Mi PUE es de 1,02, ¿no? Lo hay. Google dice que es 1,02, 1,01, otros dicen 1,1, 1,2, ¿vale? Da igual, como el PUE, el PUE, Power Usage Effectiveness, es algo que también depende de los valores que incluyas y conseguir economías de escala. ¿Cómo consigo economías de escala? ¿No? Poniendo más equipos. Entonces, eso es la excelencia operacional. Eficiencia, ahorro de costos y economías de escala. Eso es la excelencia operacional en un centro de datos. ¿Qué nos falta? ¿El centro de datos qué hace? Y eso va con la transformación digital, ¿eh? ¿Cuál es el foco de la transformación digital? ¿Cuál es el foco del centro de datos? ¿Cuál es el foco de la estrategia de TI? Ahora os lo diré. El error humano es el problema del downtime, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de un centro de datos? Dar un servicio confiable. Ese es el objetivo, es lo que falta. Yo tengo que dar un servicio confiable y el cliente es el foco. La transformación digital, el cliente es el foco. ¿Cómo doy un mejor servicio al cliente y dar una excelencia operacional y un mejor servicio? Pues es en todo, el data center, transformación digital, la estrategia de TI. Cliente es lo primero, excelencia operacional y luego todo demás, tecnología, simplificación, generación de beneficios, viene detrás. Pero lo básico es cliente y procesos. Y entonces las personas y demás. Pero eso es básico. Entonces, ¿cómo garantizo yo al cliente un servicio confiable? Entonces, tengo que ver las operaciones. Entonces, ¿qué quiere decir un servicio confiable? Bueno, pues un servicio confiable significa un nivel de calidad consistente, ¿no? Doy un ejemplo que me dieron en una clase, me acuerdo ahí, que aquí en México, que me decía una persona, sí, yo tengo unos cereales y esos cereales el día número 1 saben como a mí me gustan, el 2 como a mí me gustan, el 3, 4, 5 como a mí me gustan, pero el día 10 saben buenísimos, wow, qué buenos saben hoy, el 11 buenísimos, pero el siguiente saben como a mí me gustan, como a mí me gustan. Y luego al cabo de 30 días saben malos, wow, saben malos. Y de repente al día siguiente excelentes. Eso, ¿tú crees que vas a comprar los cereales? Ya no los vas a volver a comprar porque no están como a ti te gusta. Y dices, uy, no sé hoy qué va a pasar. No tienes una calidad consistente. Entonces tú tienes que dar esa calidad consistente y servicio confiable. Y por eso lo que dice esta persona, que seguro muchos de vosotros conoceréis, ¿no? Es insanity, ¿no? ¿Qué es ser insano? Algo insane, ¿vale? Es intentar hacer lo mismo una y otra vez y querer obtener resultados diferentes, ¿no? Si yo hago lo mismo cada vez, repito un proceso igual, mi resultado será lo mismo, ¿no? Entonces quiere decir que si hago lo mismo, tengo unos procesos, mi servicio será confiable, calidad consistente, y eso es lo que necesito yo conseguir, ¿vale? Eso es muy importante. Eso no significa que tú hagas una mejora continua, por eso lo que hablaremos de grados de madurez. Una cosa es mejora continua y otra dar el servicio consistente y tener unos procesos. Os voy a dar un ejemplo a las aerolíneas. Si tú ves las aerolíneas, ¿vale? Realmente tú ves el número de vuelos, lógicamente ahora no hay muchos, ¿no? Pero tú ves, por ejemplo, una comparativa del 2009 al 2014 y hay un 15% más de vuelos, un 35% más de pasajeros en cada vuelo. Lógicamente ahora con lo del coronavirus seguramente esto cambiará, ¿no?
Accidentes, menos 19%. Y accidentes fatales, un 33 menos. ¡Wow! Hay menos accidentes. Y resulta que tú veías, si ibas en aerolíneas, algunas con aviones antiguos. Y da igual, sobre todo aerolíneas que tienen muchos aviones antiguos y algunos modernos. Y sin embargo, no hay mayor ratio de accidentes porque sean antiguos. ¡Wow! ¿Y por qué es eso? Bueno, porque resulta que da igual que un avión vuele 200 veces México, Monterrey, Monterrey, México, México, Guadalajara, Guadalajara, México, ¿vale? La ciudad que queráis decir, ¿vale? Con la misma tripulación, el mismo avión, que cada vez se hace un prechequeo, ¿no? Cada vez se hace un prechequeo. No dicen, no, pero si ya lo hicimos el prechequeo esta mañana, ahora no hace falta, ya lo hemos hecho esta mañana, ¿verdad que no subiríais al avión? Pues eso es muy importante. Gracias a ese prechequeo, pues se evitan los accidentes. ¿Qué quiere decir? Trasladado a centros de datos, downtime, caídas del sistema, que yo entiendo, nunca nadie tiene caídas del sistema. Todo el mundo que hablas te dice que tiene un 100% de uptime, ¿no? No lo sé, ¿es la calidad del cliente es confiable? ¿Tienes los procesos? ¿El cliente realmente está contento con tu servicio? O sea, eso es lo importante. El objetivo de un centro de datos no es 100% uptime. Es, mi cliente está contento con el servicio, que es confiable. Ese es el objetivo. Y por eso es muy importante que yo dé esa calidad de servicio consistente, que es como tienen las aerolíneas. Por eso los procesos y procedimientos en data centers ha pasado, por ejemplo, que es un viernes, no, tenemos que hacer el mantenimiento del grupo electrógeno, tenemos que chequear, no, lo hacemos el lunes, porque total es fines de semana, y el lunes porque no va a pasar nada. ¿Qué pasa? Pues Murphy aparece, se va la electricidad, el grupo electrógeno no arranca y tenemos un problema. Si se hubiera hecho el mantenimiento, pues seguramente no hubiera habido ese problema, ¿no? Son cosas que pasan y eso es muy importante minimizarlo. Por eso los procesos, ¿vale? Y para eso, un poco quiero hacer la similitud del triángulo del fuego para que veáis con el triángulo del servicio confiable. El fuego existe, ¿vale? Porque tienen que existir los tres catetos del triángulo. El cateto del oxígeno, el cateto del calor y el cateto del fuel, el combustible para el fuego. Si uno de los tres no existe, no hay fuego. Entonces, los sistemas de extinción de incendios trabajan anulando uno de los catetos. Hay sistemas de extinción de incendios que lo que hacen es reducir el nivel de oxígeno. Si reducen el nivel de oxígeno por debajo del 16%, ya no hay fuego. Otros sobre el calor, actúan sobre el calor. Entonces, si un cateto no existe, no hay fuego, aunque haya los otros dos, ¿vale? Lo mismo con el servicio confiable. Yo, si tengo un servicio confiable, ¿cómo puedo dar un servicio confiable? Yo necesito tres catetos. La infraestructura está muy bien, ¿no? Lógicamente, los cimientos, el edificio, pero las operaciones, tengo unos procesos y procedimientos para dar el servicio confiable y tengo mi gente entrenada y preparada, eso te va a dar el servicio confiable. ¿Vale? Es muy importante, si te falta alguno de esos, no vas a conseguir. Por eso cuando la gente habla, no, pero ¿qué disponibilidad tengo mi data center? No, es que es un tier 4, un nivel 5, nivel 6, un rating 3, rating 4. Da igual, no puedes hablar de disponibilidad si solo hablas de infraestructura. ¿Por qué? Porque hasta el 80% de las caídas de los data centers son por error humano. Por lo tanto, la infraestructura poco tiene que ver. Os voy a dar un ejemplo. Estamos haciendo una auditoría en uno de los centros de datos, bueno, uno de los centros de datos más importantes. Colocation no está en México, así que tranquilos, no diré el nombre, ¿vale? Y que estaba certificado. Y llegando a hacer la auditoría nos dicen, no, nosotros somos súper redundantes. Ah, muy bien. Pero bueno, ¿por qué venimos a hacer la auditoría? No, bueno, es que nuestro centro de datos cayó 8 horas hace 3 meses. Ah, cayó 8 horas. Sí, porque bueno, una persona entró para el mantenimiento típico del aire acondicionado y al salir del centro de datos apretó el botón para que abriese la puerta y era el EPO, el Emergency Power Off. Da igual lo redundante que seas, la infraestructura que seas tier 4 y nivel 6, lo que sea, rating 4, ese data center se va abajo. Porque no había unos procesos y unos procedimientos
y el entrenamiento de la gente, si era cualificada, que se veía lo que era un centro de datos. Por eso es muy importante los 3 puntos para el servicio confiable, ¿vale? Otra cosa también aquí es que el tema de la infraestructura, como el centro de datos va evolucionando, ¿qué pasa? Que si uno no se certifica y mantiene la certificación, como el centro de datos va cambiando, el problema es que cuando uno hace la certificación, al cabo de 3 años puede que ya no cumpla, porque si has hecho modificaciones, puede ser que ese centro de datos ya no cumpla con el nivel que querías. Por ejemplo, centros de datos que eran un nivel tier rating 3, ¿vale? Al cabo de 3 años, si se hacía una auditoría, ya no pasaban, porque habían instalado equipos y resulta que ahora ya no tenían la redundancia. Que si un aire acondicionado fallaba, había varios racks que caían. Por lo tanto, todo eso son cosas muy importantes que hay que mantener para el servicio confiable, ¿no? Y os voy a dar un ejemplo de limpieza técnica de centro de datos, o como se llama en México, creo, descontaminación, ¿no? Bueno, pues hay un estándar. ASRAE, todo el mundo lo conoce porque son los lineamientos que uno sigue para temperatura y humedad en el centro de datos en el pasillo frío, ¿no? Pero también para limpieza técnica. Dice, los centros de datos deben alcanzar el nivel de limpieza ISO 14644 clase 8 mínimo. Clase 8 o menor, ¿vale? ¡Wow! Pues sí que lo dice. Y la gente lo hace. Seguramente si la gente hiciese esos procesos, ¿vale? El riesgo de ahora para operar los data centers sería menor. Pero vayamos, fijaros, por eso está el concepto de sala limpia. Una sala en la que se minimiza la introducción o generación de partículas, que es lo que queremos ahora, ¿no? También con lo que está pasando de crisis, ¿no? Zonas limpias, zonas que evites que entre algo exterior. Eso es lo que necesitamos en un centro de datos. Si uno tuviese esos procesos ya definidos, pasaría las épocas de crisis como ahora mucho mejor para las operaciones, ¿vale? Y no tendría que inventar. Por eso, al fin y al cabo, los procesos que son mitigación de riesgos, ¿vale? Que el riesgo, por la ISO 27005, ¿vale? Hay 4 niveles, de 1 a 5 riesgo bajo, de 6 a 10 medio, de 11 a 15 alto y de 16 a 25 crítico. Os voy a dar un ejemplo. Tenemos la tabla de riesgos y tenemos el activo, el centro de datos, ¿no? Y bueno, pues el activo, el propietario, pues no sé si es la gerencia de servicios o la empresa, depende de la empresa, pues tendrá quién es el propietario del activo, ¿vale? ¿Cuál es la amenaza? Contaminación del centro de datos, ¿no? Ahora que está, con lo que la situación que tenemos, contaminación. ¿Cuál es la vulnerabilidad? Bueno, que el mantenimiento no es adecuado, no tengo unos procesos adecuados para mantener la limpieza y minimizar la contaminación, ¿no? Entonces, ¿quién es el propietario del riesgo? Bueno, los que hacen los servicios, ¿no? Que los tendrían que realizar correctamente. Entonces, tengo que ver el riesgo. Pues voy a ver primero el impacto, ¿no? ¿Qué impacto tiene si tengo contaminación? Pues un impacto alto, ¿no? Pues seguramente tengo que parar la operación del centro de datos, primer punto. Por lo tanto, el impacto es alto. ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra? Seguramente ahora diríamos alto por la situación de crisis, pero vamos a poner moderado, ¿no? Si ponemos impacto alto por probabilidad moderada, significa 5 por 3, 15, ¿no? Abajo. ¿Qué quiere decir 15? 15 significa riesgo alto, casi crítico. ¡Wow! Quiere decir que, y he puesto probabilidad moderada, que en una situación de crisis como la de ahora sería un riesgo, probabilidad alta significaría que sería 25 riesgo crítico, ¿no? Eso es lo que pasa en situaciones críticas, que el riesgo que era bajo sube porque hay más posibilidades. Entonces, lo que uno tiene que mantener es el riesgo bajo para que cuando hay situaciones de riesgo, el riesgo suba pero se quede lo más bajo posible, ¿no? Entonces, por eso es muy importante cómo controlo ese riesgo. Pues existen los controles. Entonces, ¿aquí qué sería? Pues bueno, tener una empresa de limpieza técnica certificada, unos procesos de madurez 3, una serie de cosas que hay que seguir. Con eso, seguramente, ¿qué harías? Bueno, pues la probabilidad de que tengas contaminación, si tienes y sigues unos controles, será mínima, ¿no? 1 por 5, que el impacto sería alto, sería un riesgo 5, que es riesgo bajo. Por lo tanto, te ayudaría. Por eso son muy importantes los procesos y procedimientos, porque te hacen a mitigar el riesgo. Y eso es lo que necesitas, mitigación del riesgo. Entonces me dirás, bueno, Joseba, muy interesante, limpieza técnica, pero ¿cómo? Porque normalmente el tema de operaciones es complicado, ¿no? ¿Qué procesos hago? ¿Qué disciplinas? No hay como un estándar o algo en el que basarme. Pues por suerte sí que hay,
que es el estándar de operaciones de centros de datos, ¿vale? Que cubre 11 disciplinas, ¿vale? Que ha habido un benchmark con más de 400 empresas en todo el mundo, desde Microsoft, bancos, gobiernos, que estas 11 disciplinas cubren todos los aspectos de un centro de datos en operaciones. Entonces, con estas 11 disciplinas tienes una guía. Entonces, uno sabe, bueno, tener las 11 es complicado, pero bueno, tiene una base, sé dónde estoy y cómo hago la mejora continua, pero al menos sabes dónde estás, cuál es tu riesgo. Eso es importantísimo. Saber cuál es tu riesgo, saber dónde tienes que ir mitigando el riesgo. Entonces, depende de la tabla de riesgos, con las operaciones de las disciplinas, vas sabiendo qué controles hacer y cómo mitigarlos, ¿no? Entonces, las disciplinas, Service Level Management, ¿no? Service Level Agreements, acuerdos de niveles de servicio, la ISO 20000, o seguridad ocupacional, muy importante, ¿no? Ahora, para lo de las personas, ¿no? O seguridad, mantenimiento, hago el mantenimiento adecuado, limpieza técnica adecuada, con la empresa adecuada, ¿tiene esta empresa mantenimiento procesos? ¿Vale? Está certificada, sistema organizacional, gobernabilidad, riesgos, monitoreo, reporte y control. Lo que monitoreo, realmente lo cierro, lo controlo o lo monitoreo y queda ahí. No veo las tendencias, porque el monitoreo no es para encontrar errores, el monitoreo es para encontrar un fallo antes de que ocurra, ver tendencias. Y por último, la resiliencia organizacional, que es la ISO 22301. Disaster Recovery. Tengo un plan de Disaster Recovery. Pues esto es muy importante, esta resiliencia, que si hay una situación de crisis y hay un problema, ¿cómo lo gestiono? Pues todo eso es básico. Por ejemplo, me acuerdo que había un cliente que tenía 2 centros de datos en Espejo. No, yo estoy preparado porque tengo 2 centros de datos en Espejo y si uno cae, tengo el otro. Resulta que necesitó el otro, pero su resiliencia organizacional no era buena y por lo tanto los procesos que tenía para el cambio de uno a otro no estaban bien determinados y hubo muchos problemas. ¿Vale? Más de la mitad de los servicios no los pudo pasar al Espejo. Esos son temas básicos, por eso la resiliencia organizacional. ¿Vale? Entonces, todos esos son los procesos. Entonces, uno dice, bueno, ¿y cómo sé cómo tengo los procesos? ¿Qué grado utilizo? Bueno, pues por eso está en la definición de los grados de madurez, según la ISO 15504 e ISO 33004. Estos grados de madurez te definen cómo tienes los procesos. Entonces, el grado de madurez van de 1 a 5, siendo el grado de madurez 1 y 2 que dependes de las personas, como puedes ver. Y que hemos visto que el 80% de los downtimes es por error de personas, ¿no? Por fallos humanos. Entonces, el nivel de madurez que se considera mínimo para un centro de datos es el nivel de madurez 3, que no dependes de las personas. Luego está el 4, que es mejor, y el 5, que es el más avanzado, ¿no? Pero por lo menos sabes que dices, bueno, tengo que intentar llegar al 3 para minimizar el error humano. Pues tener ese objetivo y analizar en cada subdisciplina y disciplina cómo estás para poder hacer la mejora continua, minimizar el riesgo y estar preparado tanto para situaciones de crisis como para el día a día. ¿Y cuál es el objetivo al fin y al cabo? Dar un servicio confiable al cliente, el cliente está contento y se queda contento por el cliente. Al fin y al cabo, problemas siempre hay, pero ¿cómo los solucionas? Y esto es muy importante. Si tú lo solucionas rápido, eso es lo más importante que existe y lo puedes solucionar rápido si tienes unos procesos adecuados, ¿no? Por ejemplo, ahora que estoy en el comité de los Edge Data Centers, en los Edge Data Centers, que son centros de datos que están en el límite y, lógicamente, no habrá gente, en la mayoría, funcionando, ¿no? Irán solos, ¿no? Serán sin gente. Entonces, ¿qué procesos y procedimientos han de tener? Nivel 3 de madurez, no puedes depender de las personas. Entonces, el mínimo exigible para los centros de datos será nivel de madurez 3. Por eso es el que deberíamos buscar todos para los centros de datos normales también, ¿no? Porque ahora en situaciones de crisis, ¿cuántos centros de datos ahora tienen turnos de 12 horas? Cambian los turnos, ¿vale? De una persona, pero si esa persona de repente no puede ir por cualquier cosa, ahora tiene que ir otra, pero están los procesos para poder seguir, porque si esa persona no está, que es la que conocía todo, la otra puede retomar sus actividades, pues todo eso se minimiza el riesgo con los procesos y procedimientos adecuados y teniendo el grado de madurez 3, ¿vale? Por eso es muy importante en el chequeo y en la auditoría ver el nivel de madurez de cada disciplina y subdisciplina, porque puede ser que en una disciplina vamos a conseguir gestión de niveles de servicio,
digas, no, no tengo ninguna queja de cliente, pero vas mirando las subdisciplinas, ¿vale? Y resulta que en algunas tienes una muy baja. Por ejemplo, me acuerdo que en un cliente, de hecho, dice que cumplía todos los niveles de servicio, pero, sin embargo, su gestión de reclamos de los clientes no la tenía bien gestionada y tuvo una penalización por no gestionar bien el reclamo porque no cumplió el nivel de servicio, pero si esa gestión de reclamo lo hubiera realizado con el proceso adecuado, no hubiera habido ninguna queja, lo hubiera solucionado y todo se hubiera solucionado sin un coste económico ni el cliente que a lo mejor por este error se quiera cambiar a otro sitio. Por eso es muy importante tener todas las disciplinas y subdisciplinas bien mapeadas para su grado de madurez. Por eso hay gráficas en las cuales se ve el azul es el nivel 3, ¿no? Que es el nivel de madurez para los centros de datos, ¿no? Que se recomienda mínimo, y el naranja sería donde está un centro de datos, ¿vale? Todo depende de cada uno. Entonces uno ve qué lejos está del azul, que sería el 3, que no dependes de las personas. Entonces lo ideal es saber dónde estás para saber hacia dónde tienes que ir y cumplir ese gap. Por lo tanto, es muy importante saber tu grado de madurez para minimizar el riesgo. Lógicamente, no solo en la disciplina, como hemos hablado de las 11 disciplinas, niveles de servicio, seguridad, mantenimiento, monitoreo, resiliencia organizacional, etcétera, sino también dentro de las subdisciplinas, ¿vale? Para saber dentro de cada disciplina, en cada subdisciplina, cómo estás, porque una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil, y si tú tienes de las subdisciplinas una débil, puede ser que por ahí tengas el riesgo y venga Murphy. Por lo tanto, has de minimizar ese riesgo y ver el grado de madurez que esté correcto para todas las disciplinas y subdisciplinas. Para eso hay un certificado que es como una ISO, pero basado en el estándar de operaciones, con el grado de madurez, en el cual se verifica para cada disciplina cuál es el grado de madurez, y es una auditoría tipo ISO, en la cual hay una auditoría de seguimiento cada año y cada 3 años de recertificación. ¿Por qué? Porque tú puedes haber escrito unos procesos un año y no haces nada, tienes ahí los procesos escritos, pero no los implementas o los implementas de una manera y, lógicamente, se va degradando la calidad y el servicio confiable. Y si no hay una recertificación, se va y se minimiza. Si tú mantienes una recertificación cada 3 años, vas manteniendo ese nivel de servicio confiable y de procesos, ¿vale? ¿Cuáles son las conclusiones que me gustaría que sacaseis de esta charla? Primero, la digitalización y las nuevas tecnologías necesitan de cada vez más data centers. De diferentes tipos, Edge Data Center, Enterprise, Colocation, los grandes, los 4 grandes, que la gente le llama la nube. Pero bueno, hay diferentes tipos de nube. Está la nube de los grandes, ¿no? Google, Facebook, Microsoft, que tienen data centers. O existe la nube de otros colocation medianos, ¿vale? O existe la nube privada propia de los empresariales, o existen los Edge Data Centers. Pues habrá diferentes tipos de data centers y dependerá del negocio, ¿vale? Por ejemplo, Uber, ¿vale? El servicio Uber, hablando con el sitio en Nueva York, necesitan más Edge Data Centers para que su servicio sea confiable. ¿Por qué? Porque ellos necesitan 1,5 terabytes de datos cada 30 minutos, generan. Y entonces eso, para llevar al centro de datos principal, es latencia, paquetes de datos. Por eso ellos necesitan más Edge Data Centers para poder mejorar su servicio, como los necesitarán cuando exista 5G, coches autónomos, ciudades inteligentes y demás, ¿no? Muy importante, la digitalización y las tecnologías, ¿vale? Y la transformación digital es cliente, servicio confiable, operaciones, ¿vale? Por lo tanto, la infraestructura no es solo. Las operaciones son muy importantes y el personal entrenado, ¿vale? Pero son el triángulo, recordar, de los servicios confiables. Si no, no puedes hablar de disponibilidad porque no tiene sentido. Si solo tienes un cateto de la infraestructura, servicio confiable es muy complicado. No lo tendrás si no tienes unas operaciones y un personal entrenado, ¿vale? Por eso es muy importante saber basarse en un estándar o en una norma que cubra todos los aspectos, como el estándar de operaciones, que sea un ente certificador independiente que pueda hacer la auditoría, ¿no? Y que el nivel de clasificación sea claro, ¿no? Porque es importante. Entonces, si tú dices, bueno, a ver, grado de madurez es claro, grado de madurez 1 a 5, el grado de madurez 1 es que no tienes procesos y procedimientos, 2, que tienes algunos, pero dependes en las personas, la mayoría de los
procesos están en la mente de las personas. El 3 es que tienes todos los procesos y procedimientos por escrito, ¿vale? Y lo estás aplicando. El 4 es que además de los procesos tienes mejora continua, KPIs, ¿vale? Y ratios de mejora continua. Y el 5 es que tienes todo perfectamente integrado. Entonces, eso es muy importante, ¿no? Y saber cómo puedes ir siempre mejora continua, ¿no? Y esto era un poco lo que quería explicar hoy. Espero que os haya ayudado esta charla a explicar un poco estos temas de procesos y procedimientos, el grado de madurez y qué importante es para los centros de datos el servicio confiable y el presente y el futuro, que es la transformación digital, el post-COVID, etcétera, y las situaciones de crisis como estamos. Y bueno, esperando que haya sido interesante y que todo esté bien, ahora sí que tenéis preguntas, por favor, las podéis escribir en el chat y os agradezco. Gracias. Quizás me he explicado muy bien y no hay preguntas, ¿no? No, muchas gracias, Joseba, muchas gracias. Bueno, perdón por el perro, probablemente lo están escuchando, pero bueno, no voy a salir corriendo a detenerlo. Están en el chat, por favor, los invitamos a hacer sus preguntas hacia Joseba sobre cualquier cosa relacionada con la parte de TIA 942. Te agradezco mucho, Joseba. Ya también había visto esta plática en una presentación en vivo, y de hecho lo que siempre me traigo a colación es el ejemplo del avión. O sea, me parece muy importante considerar que tenemos ahorita, por ejemplo, en el caso de aviación, aeronaves que pueden tener 20, 25 años de uso, y todos los días vuelan de una ciudad a otra, suben, bajan, y tienen su proceso de chequeo, donde estamos viendo que están los ingenieros en piso, los ingenieros aeronáuticos dentro de la nave, checando todos los parámetros de nuevo, y bueno, eso hace confiable el servicio. Entonces, no quiere decir que un centro de datos va a ser bueno porque tiene equipo nuevo, sino tiene esos procesos. Entonces, es algo que le comentaba a Joseba, ese ejemplo me fascinó porque eso muestra la importancia de tener estos checklists para tener una operación del centro de datos. Entonces, los invito a que dejen sus preguntas. Y bueno, quiero darnos unos avisos importantes. El día de mañana tendremos un workshop, un propedéutico, una introducción a lo que es la parte de TIA 942. Ustedes, por estar aquí, pueden estar becados para estar el día de mañana. Son 2 días. José va a ser el expositor, va a ser de 9 a 11, miércoles y jueves. Vamos a revisar lo que es la parte TIA 942. Si están interesados, por aquí nos pueden dejar en el chat sus datos para enviarles la liga que puedan participar. Al final se dará un diploma de participación en este seminario, y con esto tendrán idea de lo que implica ya la certificación que ofrece TIA 942 en sus niveles de profesional y experto en la parte del estándar TIA 942 para lo que es el centro de datos. Ese sería el punto número 1. Tomando también un poco la parte de descontaminación y sanitización. En días pasados también con Joseba hablamos sobre cuáles serían las mejores recomendaciones para lo que es la administración de un centro de datos en épocas de COVID-19. Está en YouTube, en el canal de Texar, también ahí lo pueden ver. Y estamos planeando tener un seminario sobre lo que es la parte de sanitización de centro de datos el 6 de mayo, en donde vamos a platicar sobre las posibles formas de que podemos descontaminar el centro de datos. Estará también con nosotros Arturo Olvérez, es un ingeniero de bioingeniería, que nos platicará las formas en que se están sanitizando, por ejemplo, lo que son quirófanos, cuarto de terapia intensiva, que de alguna forma nos pueden servir. Hablaremos de purificación basada en ozono, en cuaternados de amonio, en ortoaldehídos, en benzalconio, en peróxido de hidrógeno, que son algunas de las sustancias que se pueden de alguna forma utilizar. Hemos estado, Joseba, nosotros revisando cuáles pueden ser medios efectivos basados en la SRAE, basados en la EPA, basados en la OMS para lo que es la parte de sanitización de centros de datos. Entonces, los invitamos el 6 de mayo, por ahí les llegará el correo electrónico. Entonces, por ahí creo que hay algunas preguntas. Voy a pasar a ellas. No sé si por ahí también están mandando un cuestionario. Sí, yo estoy viendo aquí la pregunta. Una dice si podemos enviar esta presentación. Sí, por favor, enviar un mail a Texar y ahí os enviarán la presentación, ¿vale? Luego también aquí hay una otra pregunta para lo del workshop. Vale, pues ahí Texar os enviará para lo del workshop. Y aquí hay otra pregunta también que dice, ¿se puede considerar los estudiantes? Muy buena pregunta.
cuando uno diseña centros de datos, precisamente, ¿vale? Hace el diseño, luego va a construirlo y al terminar la construcción se hace el comisionamiento y se empieza a operar, ¿no? Bueno, o sea, si puedes decir la pregunta porque no todos la ven. Mira, se puede ir considerando de una vez con los clientes en la fase de diseño de un centro de datos nuevo también las recomendaciones en el manejo de esta infraestructura a nivel operacional en las disciplinas que mencionaron. Entonces, sí, claro, o sea, precisamente los procesos y procedimientos hay que prepararlos durante el diseño y la construcción, para que cuando se termine el centro de datos y se haga el comisionamiento, ya se tengan esos procesos escritos para empezar a operarlos, ¿no? Y empezar precisamente a operar según esos procesos. Lógicamente, habrá una mejora continua y una medida que se van implementando se irán cambiando, pero hay que tenerlos ya precisamente, hay que trabajarlos y tenerlos por escrito para que cuando se termine el comisionamiento y se empiece a operar el data center ya tengas esos procesos. Y lo ideal sería que tuviesen ese grado de madurez 3, ¿no? Entonces, eso es uno de los temas importantes. Por ejemplo, gente que ya tiene centros de datos y construye uno nuevo, tiene algunos procesos, entonces lo ideal es saber qué nivel de madurez tiene en esos momentos para que para el nuevo data center ver cómo ha de mejorar y qué procesos tiene que hacer adicionales para ese nuevo data center. Por lo tanto, es lo ideal, mientras se diseñe y construye el centro de datos, hacer los procesos para que estén listos cuando se empiece su operación, ¿vale? Y creo que, a ver si hay otra pregunta por aquí, sí, a ver. Vale, interesados también en lo del workshop, perfecto. Y creo que me he explicado bastante bien porque no hay muchas más preguntas, ¿no, Raúl? No sé si ves tú alguna más. Ah, sí, aquí. El tiempo mínimo para mantener el grado de madurez o bien ir escalando y mejorando en las distintas disciplinas es cada 3 años. O sea, como cualquier certificado, hay que ver las recertificaciones cada 3 años, como cualquier certificado ISO, ¿vale? Entonces, teóricamente, lo ideal es tener ese certificado para mantener el grado de madurez, pero se puede ir mejorando. O sea, uno puede tener un certificado para nivel de madurez 3 y en los 3 años uno ha ido mejorando y puede optar en la recertificación para un nivel de madurez mayor. Y sí, es cada 3 años la recertificación como cualquier ISO, ¿vale? No sé si hay alguna pregunta más, pero creo que me he explicado bastante bien, me da la sensación. Para poder manejar un buen PUE, ¿cuál es tu recomendación? A ver, o sea, el PUE, que es el Power Usage Effectiveness, te dice que el ratio entre la energía que utilizas para tus servidores y la energía total que consumes, ¿no? Entonces, lo ideal es que toda la energía que consumes sea para los servidores, ¿no? Porque el resto se considera que es como gasto, ¿no? Pero porque son para sistemas de aire acondicionado, de extinción, sistemas colaterales, ¿no? Pero para hacer su cálculo bien hecho, teóricamente hay un estándar que es la SS64, que es Green Data Center, y este se basa en la ISO 50001, ¿vale? De sostenibilidad medioambiental, y ahí en este estándar SS564 te da un buen nivel de cómo calcular el PUE para ser lo más realista posible. Porque hay mucha gente que juega con el PUE para parecer que tiene un PUE muy bueno y al fin y al cabo la idea no es parecer, sino intentar ser más eficiente y mejorar tu eficiencia con lo que tienes, ¿no? Por lo tanto, ahí te recomendaría la SS564 y si necesitas de información adicional, para ello, por favor, contacta con Texar o conmigo y ahí te ayudamos, ¿de acuerdo? Gracias y espero haberte respondido. No sé si hay alguna pregunta más. No, de hecho ya creo que serían todas las preguntas. Por ahí, Nayeli, hay varias personas que nos están pidiendo beca. No sé si tomaste los datos, Luis, por aquí tenemos sus datos. Esta presentación quedará en nuestro canal de YouTube en un par de horas. Por ahí podrán ver también los otros sesiones que hemos tenido con Joseba con respecto a la parte de mejores prácticas para atender un centro de datos en esta época de COVID-19, también lo que es la parte de certificación de centros de datos. Y bueno, si están interesados, es esta promoción a los que estuvieron en el evento para poder participar en el workshop. Y luego también aquí otra pregunta. Cuando se habla de resiliencia en momentos de contingencia, ¿se refiere directamente a los procesos de los centros de datos? ¿Cómo es su respuesta y de su equipo operacional? En la actual contingencia de COVID-19, ¿habrá anexos informativos sobre este punto refiriéndome a la pandemia? A ver,
Aquí lo muy importante es, tú tienes una resiliencia organizacional, ¿no? Entonces, tú tienes unos procesos para con situaciones de crisis, ¿qué has de hacer? Lógicamente, esta pandemia es un poco diferente a lo que ha pasado antes y quizás hay algún proceso que has de modificar para adaptarse a esta pandemia. Pero, por ejemplo, si uno tiene unos procesos y procedimientos de limpieza técnica, ¿vale? Que tienes una empresa certificada, te hace la limpieza técnica según el estándar, ¿vale? Y manteniendo el concepto de zona limpia y sala limpia, la adaptación es casi mínima porque es el mismo concepto de cómo mantener limpio. Pues entrando al centro de datos, ponerte una protección en los zapatos, con las manos, con guantes o lavarte las manos, con mascarilla, una serie de cosas que son importantes que se hacen con la limpieza técnica. Entonces, si tienes el proceso ya hecho, minimizarás las pequeñas adaptaciones que tienes que hacer por lo de la pandemia. Espero haber respondido a la pregunta. Muchas gracias, Joseba. Y bueno, que nomás les recuerdo, por aquí tenemos sus datos, vamos a enviarles la invitación. Sí es importante que se registren en esta invitación para el workshop, porque el workshop va a ser cerrado, no se podrá entrar por invitación en el momento, entonces les enviamos la liga, si están interesados regístrense, mañana es de 9 a 11, Joseba va a estar dando la sesión el día de mañana de 9 a 11, hora de la Ciudad de México, miércoles, y de 9 a 11 también el jueves. Al final habrá un pequeño examen únicamente para repasar todo esto y se les dará un diploma de participación en el evento. Y bueno, el objetivo de este workshop es que conozcan la generalidad de lo que es el estándar TIA 942-B. Y si están interesados, EPI ofrece ya certificaciones en la parte de ingenieros en profesionales y expertos bajo este estándar, que probablemente brevemente platicará Joseba el día de mañana, pero el día es que tengan una idea de lo importante que es seguir los estándares. No sé si tengas algún comentario para el día de mañana, Joseba. No, gracias, Raúl. No, la idea es esa precisamente, porque hay malos entendidos, hay muchos malos entendidos en cuanto al estándar. De hecho, esta mañana estaba en otro webinar con Brasil, ¿vale? En el cual la gente tenía muchos malos entendidos en que era un estándar, la norma que cubría, es imposible. Entonces, la idea un poco es eliminar estos mitos en el workshop, ¿vale? Para ver que realmente no es así, ¿no? Y que realmente es un estándar que te ayuda y son una serie de ideas para que veáis lo interesante que son luego poder asistir a los cursos que nosotros hacemos de nivel profesional de centros de datos y de TIA 942, ¿vale? Que daremos en virtual la semana del 11 de mayo, ¿de acuerdo? Ok. Pues bueno, les agradezco a todos su presencia en este webinar. Los invitamos al 6 de mayo al siguiente, que vamos a hablar sobre las sustancias que se pueden utilizar en un momento dado para la descontaminación de un centro de datos. Y bueno, te agradecemos. Esto en 2 horas estará en nuestro portal de YouTube. Ahí tenemos ya varios videos. Los invitamos a participar. Se suscriben. Ahí abajo del YouTube va a estar la opción de suscripción. Y bueno, muchas gracias. Nos vemos el 6 de mayo. Gracias. Gracias a todos, y hasta mañana. Gracias.